Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y bueno, pues en el último día del American Cup, paralelo al torneo que hemos estado trayendo, se hizo un torneo Blitz con jugadores pues bastante fuertes, entre ellos Caruana, que ganó el torneo, se jugó en una jornada y era a 9 rondas, ¿no? En esta partida se enfrentaba a Sam Sanklan, los tiempos ya están en el reloj, 3+2, bueno, pues Caruana... si uno de sus puntos, o el único quizás, o algún punto flojo que podía tener, siempre se había comentado en algunas retransmisiones, que era el jugar a ritmos rápidos, bueno, pues parece que en este torneo pues ha demostrado que al menos pues lo está entrenando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una partida interesante, D4 ya en el tablero, a lo que se contesta con caballo F6, estoy con mi pique, ya que la mayor está todavía en el cole. C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Ninzo India, pero tras algún movimiento más, como caballo F3 y D5, transpone a un gambito de dama defensa Ragozín. Tras estas jugadas se opta por esta variante, típica en la que se está dando un jaque y ganando el alfil en la siguiente jugada, por lo tanto única, que defiende las dos amenazas, es caballo C6 y más desarrollo, alfil D2, desclavándose y primeros cambios, aprovechando y ganando el peón de C4. Tras estas jugadas E3, dando salida al alfil, recuperando el peón y así pudiendo enrocar en corto Sam Sanklan, que lleva, no sé si lo he dicho, las piezas blancas, ahí está en el marcador, enroque en corto y tras alfil por C4, bueno, pues se juega alfil D6. Este alfil ya no clava ninguna pieza y bueno, pues se trae a este diagonal y sobre todo para controlar esta ruptura que van a hacer las piezas negras próximamente. Se contesta con torre de 1, bueno, pues mirando por rayos X a la dama y reforzando quizás pues casillas de la columna D del centro antes del enroque. Es verdad que se podía jugar E4 para amenazar este 5 con doble ataque, pero bueno, parece que las piezas negras todavía podrían jugarlo y tras estos cambios E5, caballo por E5, caballo por D por E5, dando este doble y tras alfil por, bueno, pues quedan con una estructura bastante sana e incluso un pelín mejor que en estos o a estos niveles podría ser no decisivo, pero interesante. Por lo tanto, de momento Sam Sanklan juega torre de 1, E5 con la ruptura que comentábamos y tras de por E5, caballo por y alfil E2 retirándose del ataque del caballo. Tras estas jugadas también la dama, ya que parece que no, pero bueno, pues esa descubierta pues podría venir más pronto que tarde, enroque en corto y alfil G4, bueno, pues conectando las torres a falta de activarlas y ya ambos tienen prácticamente el desarrollo terminado. Tras estos movimientos se juega este movimiento que es caballo de 4. Podríamos pensar en esta jugada ya que bueno, pues se ataca al alfil, también cambios se pueden producir en la casilla de 4, está bien defendido, pero es un error y como vemos la máquina salta, ya que tras estos cambios parece que todo está defendido, pero ahora existe este movimiento interesante en el que se está dando un jaque, no puedes capturar con la dama ya que el alfil recapturaría y hay una descubierta sobre la dama en el que no se pierde pieza, pero bueno, pues tras estos cambios mínimo la calidad, ¿no? Bueno. Esto no sucede, como decimos, se juega caballo de 4, se enfrentan los alfiles y bueno, pues se centraliza la pieza y tras estas jugadas C5 debilitando, bueno, pues quizás las casillas de B5 y D5, de hecho tras D5 atacando al caballo y jugando este movimiento, se está ganando la pareja de alfiles, el alfil se retira a B8, de momento la torre pues queda un poquito ahí aislada, defendiendo el peón de A7 y H3 atacando al alfil, a lo que quizás F4 es lo que se recomendaba, aunque va a venir una jugada más adelante. El alfil viene a D7 clavando al caballo, se está amenazando también a 6 ahora por parte de las piezas negras, F4, bueno, pues si no intermedia, se ataca a esta pieza y tras estas jugadas, bueno, pues el caballo se retira a G6. Interesante esta línea en el que tras atacar al caballo, si las blancas capturan, se puede recapturar tranquilamente, ya que esta amenaza, bueno, pues sigue vigente y en caso de retirar la dama a esta posición, la dama negra está defendida y es cuando se puede recapturar por parte de las piezas negras, ¿no? No he comentado que Caruana va
a realizar cierto ataque o progresión con sus peones aprovechando ese 3 contra 2 que tiene el flanco de dama, y este F4 pues hace ver que también las blancas van a responder en el centro y un poquito en el flanco de rey. Tras estas jugadas el caballo se retira, como decíamos, se retira a G6, dama C2, ya que ha quedado un poquito esquinada la dama, también se quita de este tema de A6 y lo juega ya Caruana pues ganando espacio, caballo A3, quedando en una posición un poquito bueno, pues rara, quizás tiene la salida vía C4, pero tras B5 se defiende esa casilla y además está amenazando quizás ganar una pieza en la posición. Tras estos movimientos, alfil F3 primero, bueno, con esta amenaza se ataca la torre se retira y ahora caballo D5, el alfil ha venido a proteger esta pieza y tras cambios en esta posición se juega C4 ganando todavía Caruana más espacio y E4 por parte de las piezas blancas. Quizás este movimiento, bueno, pues abre la diagonal que podrían utilizar en algún momento, como vamos a ver, pues las piezas negras. También este alfil queda de alguna manera ahí un poquito, bueno, pues rara, ¿no? Adelantado, pero bueno, ahí está. Alfil E6 quizás es una buena continuación para atacar este centro, pero se opta por este movimiento. También dama C5 dando algún jaque, se opta por esta jugada, trayendo el alfil un poquito más a la partida por alfil D6 y torre... alfil D6 y alfil E3, no siendo una jugada ideal, ¿no? Es verdad que protege la diagonal donde se encuentra el rey, pero tampoco el alfil está protegido. Quizás alfil C3 sería bastante interesante, pero es inviable tras este B4 que, bueno, pues antes eran dos caballos y ahora caballo y alfil, ¿no? Aquí quizás este alfil podría hacer más daño. Viene a esta posición, no obstante, ataca la torre, esta se retira a C7 poniendo ojos también sobre la dama y tras caballo B1 maniobrando con la pieza se juega B4 entregando este peón que está atacado en dos ocasiones y solo defendido por la torre. El tema es que la partida por parte de Sam Sanklam, perdonad un momentito. Que está por ahí danzando, se ha salido un poco del salón y Sam Sanklam maniobra con el caballo para atacar nuevamente el peón y traer un poco más a la actividad en la pieza. El tema es que si capturas directamente, las piezas negras podrían optar por este movimiento, alfil C5. La captura no interesa ya que tras los cambios, bueno, pues las negras están dando un jaque, ganando pieza en la posición y en caso de hacer un movimiento como torre F, E1 protegiendo al alfil, bueno, pues se puede cambiar material y nuevamente dama C5 es ganadora, ¿no? Se está atacando, ¿no? Además, y clavando a una torre que no puede venir a la defensa pues debido al peón de B4 y bueno, pues hay doble ataque sobre este alfil, la dama está detrás y las blancas están perdidas. De momento se juega caballo D2, alfil B5, amenazando avanzar el peón a C3, atacando al caballo y ganando la torre. Y aquí caballo por C4 quizás era una continuación ideal. También hay que comentar, que no lo he comentado, que los tiempos, sobre todo para Sam Sanklam, pues ya están por debajo del minuto. Es un blitz, no da tiempo a todo. Vemos esta línea rápidamente, ya que tras estos cambios y alfil por C4, a diferencia y en caso de jugar alfil C5, parece que alfil F2 protegiéndose, pues de momento aguantaría bien para las piezas blancas, pero el tema es que se juega torre F2 defendiendo de esta manera y tras estos movimientos Caruana decide jugar torre F8. Quizás alfil C5 con nuevamente estas ideas que estamos comentando de cambios de alfiles y ataque por parte de la dama eran interesantes. Se hace este movimiento, caballo F1 maniobrando y tras C3 lanzándose con todo Caruana, bueno, pues se juega B3 cerrando la posición. El tema es que con este movimiento, pues este 3 contra 2 es, bueno, si no más fuerte. Las piezas negras cuentan con un peón pasado y es finalmente tras este B3 cuando juega Caruana ahora sí alfil de C5. Va ganando pues bastante terreno. Dama C1 es una alternativa para defender este alfil y reforzarlo, ya que bueno, pues el caballo también está tocado por parte del alfil de casillas blancas. Se opta por cambios en esta posición. La dama negra se activa bastante y tras estas jugadas rey H2, bueno, pues quitándose de la clavada, ¿no? Desclavando a la torre. Tras estos movimientos se juega torre D7, un movimiento importante para Caruana y siendo el más fuerte y teniendo una ventaja considerable, en el que, como vemos, bueno, el problema, yo creo, en esta posición es esta dama que está sobrecargada, ¿no?
por un lado defiende a las dos torres, y el tema es que con este movimiento, bueno, pues se clava el alfil, ya que, bueno, pues ambas torres quedarían atacadas si este alfil se retira. Y con esta jugada, pues Caruana está ganando de momento un peón y mejorando todavía más ese ataque y ese empuje que tiene el flanco de dama, ¿no? Caballo G3, caballo E7 atacando al alfil, como decíamos. Nuevamente difícil, pues con esta situación de torres o defensa que tienen las piezas blancas, y es cuando se opta por jugar F5, hay que lanzarse al ataque, viendo esta táctica o este tema, ya que el caballo ha venido a esta posición y bueno, pues la torre no defiende esta casilla, alfil por F7 jaque funcionaría, pero el tema es que tras capturar existe este alfil protegiendo a la torre, por lo tanto no funciona del todo. Lógicamente se juega F5, caballo por D5, peón por y torre por D5, ganando, bueno, pues ese peón, ganando centro, y además Sam Sanclan en una posición pues perdida retira su torre a E1 con algún truco, alguna idea. El cambio de torres pues era interesante, ya que sobre todo y no solamente la columna D es importante trayendo una dama, sino sobre todo esta casilla de D2 para, bueno, pues mejorar todavía la posición y reforzar este empuje del peón de C3. Además, con este movimiento también se está clavando al caballo. La partida continúa con F6 buscando el doblaje de peones, y primero se juega en la posición alfil D3. Excelente movimiento en el que Caruana pues mejora su posición, controla la casilla de C2, la dama ahora obligadamente se retira a C1 también, pues entrando en H6, como vamos a ver a continuación. G por F6, aquí incluso C2 directo se recomendaba, ya que, bueno, pues en caso de capturar las blancas el peón sirve de escudo al rey negro. Se opta no obstante por parte de Caruana con esta captura, y tras dama H6, doble ataque en F6, alfil G6, bueno, pues siendo interesantísimo, ¿no? Se deja de atacar dos veces por parte de las piezas blancas este peón de F6, que solo está defendido por la dama, por lo tanto el alfil protege muy bien, y sobre todo, bueno, pues sigue protegiendo el empuje o la casilla de C2. La partida continúa con esta torre que se trae a F4 para intentar, bueno, pues alguna cosa más. C2 ya en el tablero, y tras torre C4, bueno, pues atacando en C2, aunque está defendido por el alfil, y aquí es verdad que es donde Sanclan intentaba poner quizás esta trampa, ¿no? La captura parece casi lo más natural, ya que esta torre está indefensa, pero tras hacerlo las piezas blancas estarían ganando gracias a esta torre. Torre 8 jaque, dama F8 y mate por parte de la torre o de la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto, Caruana retira teniendo defendido este peón y pone más fuerza sobre la columna D. Se juega torre D8, torre E2, ya que, bueno, pues si torre C1 evitando quizás un torre D1 por parte de las negras, pues tienes, torre D1 directamente, y bueno, pues tampoco hay mucho que hacer. Opta por este movimiento con doble ataque sobre este peón, torre 2 y torre G5, bueno, pues atacando dos veces al caballo, torre 3 llegando a defender, y tras torre C5 basculando Caruana, pues ahora está empujando a este peón, por lo tanto, bueno, pues ¿qué se puede jugar, no? Tras estos movimientos la partida continúa con torre F3, torre por C4, peón por y dama F8, bueno, pues atacando la dama, esta se retira a C1 y tras torre D1, como vemos, bueno, pues la partida termina por parte de Sam Sanclan, que abandona, y Caruana pues se llevaba a la postre el triunfo de todo este blitz, ¿no? Por lo tanto, muy importante para él, y el tema es que, bueno, pues tiene ese peón pasado que consiguió anteriormente, ese 3 contra 2 en el flanco de dama, que ha llevado todo el peso del ataque por ese flanco, yo creo. También la columna D, un alfil importantísimo, incluso doblándose los peones. La dama primero venía de 6 clavando al caballo, dejando una pieza inutilizada, atacando a la dama, buscando cambios ya que le favorecen, y bueno, pues teniendo una posición ganadora, ¿no? Y poco hay que hacer, es que el peón está defendido y se está coronando y ganando en las próximas jugadas. Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.